cómo los lugares donde vivimos nos conectan los unos a los otros. Y más aún, ¿qué pasa con nosotros cuando esos lugares son olvidados y abandonados en ruinas? Estas son dos preguntas que Suzume plantea en la base de su historia. Lo que inicialmente pensé que sería otra historia de amor cruzando el tiempo con sus protagonistas, Suzume y Souta, y aunque en ciertos sentidos sí lo es, con el avance de la película me di cuenta que en el centro de su trama, en realidad se trataba de una historia de duelo, una historia de superación de una pequeña que perdió a su madre en el trágico terremoto de Tohoku en el 2011, evento que ciertamente conmocionó todo Japón y que dejó a más de 15,000 personas sin vida. Es sencillo decir un número sin dimensionar el trauma, las heridas, los hogares y las familias que se perdieron ese día. Por esa razón, director Makoto Shinkai pensó necesario hablar del impacto que pueden tener los desastres naturales en nuestras vidas, las heridas que dejan y cómo podemos empezar a sanarlas. De esta manera nació Suzume. Hablando sobre desastres naturales, Makoto Shinkai ha hecho explícito el impacto que estos han tenido en la historia de Japón con sus últimas 3 películas, Your Name, El tiempo contigo y ahora con Suzume. En las 3 seguimos a protagonistas que se ven afectados por el caos que provocan desastres ajenos a ellos, el cómo pueden afectar sus vidas y sus espacios. Sin embargo, mientras en Your Name se nos habla del amor y el anhelo ligados a la caída de un meteorito, y en El tiempo contigo, los lazos familiares y el sacrificio están relacionados con el cambio climático, el enfoque principal en ambas estaba en la relación entre sus protagonistas y cómo pueden superar los obstáculos para estar juntos. En Suzume ocurre algo fundamentalmente distinto. En la película seguimos la historia de chica de 17 años llamada Suzume, cuando de camino a la escuela se encuentra con un misterioso joven llamado Souta, al que decide seguir después de sentirse intrigada por su presencia, como si ya lo hubiera conocido en algún sitio antes. De esta forma termina en las ruinas de un antiguo centro turístico, donde se encuentra con una puerta que está justo en medio de un banco de agua poco profundo. Después de abrir dicha puerta y de levantar una figura del suelo que se transforma en gato, y obviamente, sin saberlo, Suzume libera un portal a través de estas puertas por el que una monstruosa bestia gusano tintada de rojo saldrá para desatar caos y destrucción natural en todo Japón. Cuestión que puede detenerse si es que pueden cerrar las puertas a tiempo. Para esto, Souta es conocido como un cerrador, alguien que se dedica a encontrar y cerrar puertas del más allá para prevenir terremotos y tsunamis. Sin embargo, Souta explica, esta figura que Suzume levantó transformada en gato es un puntal, un artefacto que sirve para mantener las puertas cerradas y que ahora ha metido a Souta, al hechizarlo, a una silla pequeña de 3 patas, con el fin aparente de detenerlo de cumplir su cometido de cerrar las puertas y prevenir desastres. Es así que ahora Suzume deberá ayudar a Souta a través de todo Japón a cerrar estas puertas mientras intentan detener al gato y regresar a Souta a su forma humana. Aunque con mucho que asimilar en sus primeros minutos, Suzume plantea una historia muy relacional para nosotros como espectadores, no solo en el drama y romance entre Souta y Suzume con el transcurso de la cinta, sino más aún en los espacios que visitan, el significado que le damos a las cosas y en el duelo personal con el que Suzume carga desde que perdió a su madre en el terremoto de Tohoku. Aquí es donde digo que Suzume es fundamentalmente diferente a otras obras de Shinkai, donde lidia de entrada más aún con las consecuencias de un mundo roto en la pequeña Suzume desde el comienzo, y no tanto con las causas que pueden desatarlo. De esta forma, el enfoque en los desastres naturales se siente más catastrófico y traumático que en sus otras películas, y en cierto sentido también más personal. Desde el comienzo de la cinta, podemos ver a una Suzume que carga con la herida que le dejó la muerte de su madre, así como la pérdida de su hogar, que bien podríamos argumentar que es la misma cosa, y que visualmente se ve traducido de manera muy genuina a través de las ruinas que vemos a lo largo de toda la película, con ciudades, escuelas o recintos, como originalmente quedó la ciudad de Tohoku. De esta manera, Makoto Shinkai da un significado inherentemente humano a las ruinas. Él explica que si piensas en un país como el cuerpo, entonces las ruinas son las heridas de ese país. En esto podemos ver cómo el viaje de Suzume y Souta por el que son llevados con el gato Daijin es uno que reconoce la historia de una nación que ha sufrido mucho,
y con el acto de cerrar las puertas intenta de cierta forma sanar las heridas que tiene. Es tanto un viaje personal como un viaje colectivo a la memoria de muchos japoneses. En este sentido, me parece interesante la elección del director para las ciudades que nuestros protagonistas visitan durante la película. Ciudades que todas ellas han atravesado tragedia y desastres en su historia. En este recorrido, Suzume pasa por Ehime en Shikoku, lugar donde en 2018 se sufrieron lluvias torrenciales que ocasionaron grandes derrumbes en toda la zona, dejando así muchas ruinas. Después visitan Kobe, donde históricamente experimentaron el gran terremoto de 1995. Seguidamente se dirigieron a Tokio, lugar donde hace exactamente 100 años, en 1923, se sufrió el gran terremoto de Kanto. Y finalmente, en un intento de recuperar a Souta, quien para este punto de la película se ha convertido en un puntal, como el gato de Aijin lo era, vuelve finalmente Suzume a su ciudad natal de Tohoku, para en esta ocasión, en vez de cerrar la puerta, abrirla, con el fin de salvar a quien más ama. Sí debo decir que hay un sentimiento casi melancólico imposible de ignorar en cada lugar donde cierran una puerta Suzume y Souta. Un conjunto de recuerdos y memorias de aquellas personas que atravesaron los espacios que ahora están en ruinas. Memorias que en varias ocasiones, podemos ver, son los que alimentan la magia para crear una cerradura, donde se puede dar un cierre a esos espacios y a esas personas. El sanar heridas reconociendo el pasado y al mismo tiempo para Suzume permitiéndose avanzar. Para el clímax de la película, Suzume entra al otro lado, o el siempre después, a través de la misma puerta en la que recuerda entró cuando era una pequeña. Esto en búsqueda de rescatar a Souta y restaurar el puntal. Es así que después de la ayuda de los gatos Daijin y Sadaijin, que se transforman de nuevo en puntales, dejando que Suzume y Souta los usen para sellar de nuevo al gusano, logran de esta manera detenerlo. Después de eso, Suzume ve a su yo más joven vagando por esta dimensión, donde se había perdido de pequeña una vez que ocurrió el terremoto buscando a su mamá. Algo que es posible gracias a cómo lo explicó antes Souta. En esta dimensión del siempre después, todo el tiempo existe al mismo tiempo. Así va con su pequeña ella a consolarla, dándole a la pequeña Suzume la silla que su madre le había construido antes de morir, y asegurándole que crecerá y se enamorará. Conocerá a muchas personas que la querrán muchísimo y la harán muy feliz. De esta manera, pequeña Suzume atraviesa la puerta por donde vino con el recuerdo de su madre, y Suzume mayor puede permitirse cerrar la puerta que la mantenía triste en su duelo, aceptando su pasado, reconociendo el dolor que siente por la ausencia de su madre, pero ahora mirando hacia un futuro lleno de esperanza. Reconociendo también que siempre ha tenido lo que necesitaba, el amor y cuidado de su tía, así como su nuevo amor en Souta. Makoto Shinkai volvió a implementar el uso de la ciencia ficción, el tiempo y el amor en esta ocasión para darnos un mensaje acerca de la importancia y el poder de las memorias, el cómo nuestras conexiones con sucesos y personas que amamos actúan como puertas, como puentes que nos unen unos a otros, a través del tiempo y a través de los espacios donde vivimos. En esto, las tragedias y catástrofes también son parte de nuestra experiencia humana, y lo único que podemos hacer con estas es aceptar su rol como algo más grande que nosotros mismos, seguir adelante y mirando siempre al futuro con esperanza. Con esto en mente, todas las ciudades que Suzume atravesó a lo largo de la película, varias aún con ruinas históricas debajo de ellas, lograron superar las tragedias y recuperar el estilo de vida de sus habitantes. Un recordatorio de que las heridas pueden ser los cimientos de un posible futuro. Hay de hecho una filosofía japonesa que creo nos habla directamente de esto, el kintsugi, una técnica de reparación de cerámica rota que nos habla de cómo las piezas reparadas pueden ser más hermosas gracias a sus roturas, gracias a sus cicatrices, gracias a sus ruinas. Así también Suzume, los espacios que habitamos y nosotros como personas con cicatrices podemos brillar más fuertemente gracias al caos pasado en nuestras vidas.
Finalmente, las puertas que Suzume y Souta cierran conectan literalmente el pasado con el presente y el futuro, por lo que la acción de cerrarlas es una metáfora perfecta para aceptar el pasado, por trágico que pudo haber sido, que hay una vida, una mejor vida, esperándonos detrás de la puerta.